Hola, el día de hoy vamos a comenzar con la unidad 2, cuyo nombre es genética mendeliana. Para ello es necesario que recordemos en la unidad 1 sobre la historia de la genética y retomemos a este gran personaje que es el fundador de esta rama de la biología. El monje Gregor Mendel constantemente se veía la necesidad de realizar experimentos y por esta razón constantemente pedía permisos a la iglesia para que en su estancia en los monasterios le permitieran realizar estas investigaciones. En una de ellas estuvo trabajando con la planta de chícharo como sistema modelo de estudio, ya que es un organismo fácil de cultivar, su ciclo es corto, se pueden obtener fácilmente líneas puras, ya que es una planta que se autopoliniza y también es muy factible realizar una hibridación manual. Mendel estuvo estudiando 7 diferentes caracteres o características de esta planta del chícharo. Entre ellos se encuentra el color de la semilla, la textura de la semilla, el color de la flor, el color de la vaina, la textura de las vainas, la posición de las flores y la longitud de los tallos en las plantas. Él lo que hizo fue, durante muchos años estuvo obteniendo líneas puras a través de este proceso de autofecundación y como nosotros sabemos una línea pura se caracteriza por su alta homocigosis. No van a presentar una fuerte variabilidad genética porque constantemente va a estar autopolinizándose a sí mismo. ¿Okay? Entonces lo que hizo fue estar seleccionando, además de asegurarse de tener líneas puras, estuvo seleccionando plantas con fenotipos contrastantes, es decir, contrarios. En este caso estamos haciendo referencia al carácter de la altura de la planta. Entonces básicamente lo que hizo fue seleccionar dos plantas, una alta, una enana. Imaginemos que a esta planta alta lo que le hizo fue extraerle los granos de polen para depositarlos de manera selectiva en el estigma de esta planta enana y así realizar la polinización cruzada. A estas plantas de las que partía para realizar las cruzas se les conoce como generación paternas, porque a partir de ellas se van a generar las siguientes generaciones filiales. En este caso, la cruza de las dos plantas va a generar una generación filial que va a ser la primera y de ahí su abreviatura como F1. A este F1 lo que hizo Mendel fue permitirle la autopolinización, es decir, esta ya no fue sujeta a una polinización cruzada para obtener entonces una generación filial 2. Durante su experimentación, lo que encontró es que al realizar esta polinización manual entre dos plantas con fenotipos contrastantes, en la generación F1 solamente se obtenía una de estos dos fenotipos. A este fenotipo que únicamente predominaba en la generación le asignó el nombre de dominante. Cuando cruce entonces dos plantas paternas con fenotipo contrastante, en la F1 únicamente permanece el fenotipo dominante. Sin embargo, cuando ocurre el proceso de la autopolinización para obtener una generación F2, lo que observó es que se restauraba este fenotipo perdido. Es decir, nuevamente aparecía en este caso en particular las plantas con fenotipo enano. Sin embargo, siempre fue detectando en diferentes observaciones experimentales que se obtenía una relación 3/4 partes plantas altas, 1/4 parte plantas enanas, es decir, 3/4 partes de fenotipo dominante en comparación con 1/4 parte fenotipo recesivo. Cuando realizó experimentos no nada más para la altura de las plantas, sino para las semillas, para las vainas, para el color de la flor, la posición, encontró una segregación totalmente acorde a lo que había encontrado con respecto a la longitud del tallo. Es decir, siempre partía de dos plantas parentales con fenotipo contrastante, como lo vemos en cada uno de estos ejemplos.
Sin embargo, cuando se obtenía una F1, solamente se le daba un solo fenotipo que resultaba ser el dominante. En este caso, sabemos que el redondo es dominante sobre el rugoso, el amarillo es dominante sobre el verde, el hinchado es dominante sobre el arrugado, verde dominante sobre el amarillo y así consecutivamente. Y cuando analizaba la F2 que se obtenía por la autopolinización entre la F1, encontraba siempre una segregación 3/4 partes dominante, 1/4 parte recesiva. Para entender mejor estos resultados, lo que realizó Mendel fue jugar con todos estos valores para hacer una estadística. Y lo que él hizo fue manejar símbolos que le permitieran entender mejor este proceso en la transmisión de la información genética. Y para ello se simbolizó los genotipos de las plantas. Como recordamos, partía siempre de líneas puras, lo que significa estaba trabajando con genotipos homocigotos. Recordemos que el prefijo homo hace referencia a iguales, hetero hace referencia a diferentes. Partimos entonces de un parental que es homocigoto por provenir de una línea pura, dominante. Por su dominancia le asigno entonces letras mayúsculas, a diferencia de un genotipo recesivo al que le asignó letras minúsculas. Las plantas, en su mayor ciclo de vida, va a contener células diploides, pero al momento de estar produciendo sus gametos a través del proceso meiótico, la información genética se reduce a la mitad. El contenido de los cromosomas se reduce a la mitad. De manera que estas células, que son diploides, van a convertirse en haploides cuando esté ocurriendo la meiosis, y la unión de estos dos gametos a través de la fecundación va a producir un cigoto en el que se restaura la diploidea. Esta planta homocigota solamente puede producir gametos con un alelo E dominante, ya que observamos que esta célula inicialmente diploide, en este caso en particular, para este carácter en particular, solamente puede tener alelos E dominantes. El E está tratando de simbolizar al gen que determina la herencia de este carácter. Esta célula entonces diploide solamente puede producir gametos con alelos E dominante, mientras que este otro parental únicamente puede formar gametos E recesivos. Al momento de ocurrir la fecundación y que se restaura la diploidía, vamos a obtener plantas u organismos que van a ser heterocigotos, ya que van a presentar dos alelos diferentes, un alelo dominante junto con un alelo recesivo. Este sería el genotipo de la generación F1. Al realizar esta planta su propia autopolinización, estamos aquí representando la formación de los gametos tanto masculinos como femeninos. Las células inicialmente son heterocigotas y diploides, y para formar los gametos se van a convertir en haploides. Esta célula diploide puede tener la misma probabilidad de producir gametos con dominante o recesivo, al igual que para la formación del otro gameto, ya que provienen de la misma planta. Durante el proceso de la fecundación, que ocurre también de una manera azarosa, es posible que este grano de polen dominante esté polinizando a un óvulo dominante para producir plantas homocigotas dominantes. Un grano de polen puede fecundar un óvulo recesivo y produciría un genotipo heterocigoto. De la misma manera, este grano de polen puede fecundar a un óvulo dominante para producir un heterocigoto, o bien el grano de polen
puede polinizar un óvulo también recesivo para producir un homocigoto recesivo.